Hola, bueno, buenos días. Gustavo, gracias por la oportunidad de explicarles el tema. Buenos días, diputado Galo. La idea con Gustavo era plantear la posible modificación o reforma o impulso en realidad del proyecto que ya existe sobre los ciudadanos legales y la nacionalidad uruguaya, que bien lo venimos comentando con Gustavo en varias ocasiones, que nos hemos reunido y hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas sobre este tema. Yo le explicaba a Gustavo Ramos que desde hace años ha habido una especie de vacío y lindero entre la definición del ciudadano legal como uruguayo o no. Hay una vieja teoría que se impuso a través del Ministerio del Interior, basada en unas doctrinas ahí de Aréchaga, del profesor Arechaga, que fue un gran constitucionalista, pero realmente fueron una especie de doctrina, o sea, fueron opiniones personales de este jurista, donde generaron una figura extraña, donde el ciudadano extranjero que viene al Uruguay adquiere la ciudadanía legal, es decir, adquiere la carta de nacionalidad, la carta de ciudadanía, no adquiere la nacionalidad uruguaya. Eso va a generar un conflicto existencial magnánime para todo el extranjero que quiere radicarse en el Uruguay, porque le dan unas especies de, de instrumentos de identificación como la cédula y el pasaporte, donde ponen nacido en tal sitio, pero nacionalidad extranjera. El pasaporte es el del problema porque todo pasaporte de un país tiene que reflejar la nacionalidad de la persona de ese país. Nadie, ninguna nación le da pasaportes a los extranjeros, ¿no? Con contados casitos como los diplomáticos. En general, Uruguay es el único país en el planeta, o creo que hay dos o tres que tienen una figura rara como esta, donde a los extranjeros se les está negando la nacionalidad uruguaya, la nacionalidad que adquieren a través del procedimiento que está en la Constitución. Hay dos proyectos en realidad legislativos, que era lo que yo le comentaba a Gustavo para sacar del cajón y ventilarlo de nuevo. Esa es la misión a cumplir acá y por eso les estoy haciendo este pequeño y breve recuento del tema. Un proyecto lo presentó el Partido Nacional, en el cual desconocen que los ciudadanos legales son uruguayos y ahí ya arranca mal el proyecto como fundamento jurídico. Por eso lo desestimamos, y yo se lo mencionaba a Gustavo, y el otro proyecto lo presentó el Frente Amplio. La idea acá es volver a sacar este proyecto del cajón, desempolvarlo e impulsarlo. Tenemos a Leidis Aguilera, ahí una nueva diputada que está entrando también, supliendo un vacío de Pablo Abdala, creo que del Partido Nacional. Ella entró y ella, Leidis Aguilera, es de origen cubana, ella está súper empapada en todo el tema también. O sea que tenemos ese enlace con el Partido Nacional para obtener votos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fundamento jurídico de todo el lío? El origen de la nacionalidad uruguaya está en la Constitución del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, desde el año 1830. En ese entonces, cuando redactan la Constitución uruguaya, ponen la frase ciudadanos. Es allí el tema, ¿no? El término ciudadano en 1830 era el reconocimiento de una persona nacional de ese país. Cuando lo redactan, ponen literal: los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son los naturales o los legales. Está redactado así, siempre ha estado redactado así, era el artículo 6 de esa constitución. Armaron la constitución, pusieron todo y después, ¿qué pasa con los años? Que empieza a surgir una especie de teoría rara constitucional que dice, no, sí, pero ser ciudadano no requiere ser nacional. Y tal, y ahí es donde la confusión se instaura doctrinariamente en el Uruguay y empieza a generar toda esta conflictividad que lamentablemente termina con el desconocimiento por parte del Ministerio del Interior de los ciudadanos que adquieren la nacionalidad uruguaya a través de la Carta de Ciudadanía y que se le está reflejando en los pasaportes, cuando el pasaporte debería decir nacidos en donde quieran nacer, pero ciudadanos uruguayos, ¿no? En la nacionalidad tenía que decir uruguayo y punto. Hace poco hubo, por suerte, un intento del ministro Negro, cuando apenas arrancó el Frente Amplio con Yamandú, de enmendar este error histórico. Lo modificaron al pasaporte de los ciudadanos legales y empezaron a generar pasaportes legales, donde la nacionalidad se ponía uruguaya y nacido. Pero ¿qué pasaba? Que le borraron el campo del nacimiento.
Y ta, empezaron a generarse devoluciones en todos los países porque está bien que seas de ese país, que seas uruguayo, pero que yo quiero saber dónde naciste. Y tal, al ocultármelo, muchos países como Francia y no sé qué, se quejaron y tienen lógica, ¿no? Porque yo quiero saber dónde naciste independientemente de la nacionalidad que tengas. Entonces, ¿qué hace el Ministerio del Interior? En vez de modificar simplemente el campo de nacimiento y agregarlo visiblemente, porque lo habían borrado, no, vuelve al viejo pasaporte donde simplemente se ponía nacionalidad y se le ponía la nacionalidad de origen, omitiendo que es un nacional del Uruguay. Bueno, el tema es corto, les termino de dar el fundamento constitucional. Uruguay tiene siempre ese artículo, es el artículo 73, dice los ciudadanos, es el que vemos en pantalla, los ciudadanos de la República son de la República Oriental del Uruguay, o sea, los que pertenecemos acá, somos los naturales y los legales. Es un artículo sencillito, siempre es el origen de nuestra nacionalidad. Tiene 200 años así de esa forma escrito. No hay nada que contradiga que los ciudadanos que pertenecemos a la República somos los naturales y los legales. ¿Qué ha originado esta confusión? Bueno, que se generó la ley 16.021, que es la ley esta que agarraron a los nacidos afuera y a los nietos de los que nacimos acá y los convirtieron en nacionales del Uruguay a través de la ciudadanía natural. O sea, agarraron a los hijos y a los nietos, que es la ley de nietos y hijos, y los convirtieron en naturales. Allí el término dejaron afuera los legales. Es una ley que aclara el artículo 74 de la Constitución, pero no es una ley que deja afuera a los ciudadanos legales. Y está, basados en esto, nosotros, por ejemplo, yo he metido muchas acciones judiciales y basados en este término, en esta ley que menciona que los nacionales del Uruguay son estos, y como que omitieron a los ciudadanos legales, se hace una doctrina y una jurisprudencia que nos ha impedido demostrar que no es así y que el constituyente siempre quiso que los extranjeros, imagínate un país en 1830 donde el 60% de la población del Uruguay era española. Era imposible que quienes redacten un texto constitucional no pongan que iban a ser que iba a existir la figura del naturalizado. Y la pusieron en el artículo 6 de ese texto constitucional y pusieron diciendo los ciudadanos del Uruguay son tanto los naturales como los legales. Después lo aclaran en el 7 el 8 diciendo los naturales son los que nacen y los legales son los que adquieren la carta de ciudadanía. Esto siempre ha sido así. Es el origen de nuestra república, es el origen de nuestra nacionalidad. Entonces, el fundamento jurídico nuestro de esta reforma de ley, que en realidad es una ley aclaratoria del artículo 73 y 75, donde se explicaría, y bueno, ya existe el texto redactado. Acá estoy estableciendo, digamos, que el orden para interpretar cualquier duda, que es la Constitución, el espíritu y su letra, y después, bueno, el resto esto es a los efectos de si tenés una duda sobre el término ciudadano. Pero bueno, nada, entrando ya en el proyecto que existe en el Parlamento, que lo presentó la diputada Mato en la anterior periodo legislativo, ella mencionó esta discusión en este contexto y lo redactaron básicamente con 4 artículos que los vemos en pantalla. Pusieron que de conformidad con el 77, todo ciudadano sin distinción, sea natural o legal, y ahí entra ya en el plano del equilibrio y de la digamos que de la igualdad de los ciudadanos, tanto legales como legales, en relación a la soberanía de la nación y en relación sobre todo a la nacionalidad, que es lo que es el fondo de todo el asunto, ¿no? Estamos hablando de ser nacional del Uruguay, no estamos hablando de los derechos políticos que pudiera tener uno u otro ciudadano, tipo de ciudadano, sino que el ciudadano del Uruguay es uruguayo. Eso es el tema. Acá es lo que se quiere aclarar con el proyecto legislativo este. La confección de pasaporte, y ahí ya entra en el tema de aclarar los documentos identificatorios de los ciudadanos legales, deben completar las disposiciones indicando la nacionalidad como uruguaya, tanto de los ciudadanos legales como los naturales. Ese es el artículo 2. Después habla para cualquier caso, la naturalización ulterior
Y esto lo menciona porque, bueno, la misma Constitución dice que si un ciudadano legal adquiere otra nacionalidad en otro país, la pierde, la uruguaya. Eso está en el 81 y eso, bueno, yo ni lo hubiera puesto, pero está colocado ahí. Y después habla del artículo 3 del 4 cuando los ciudadanos, ya menciona a los hijos menores, que ese también es un tema que deja fuera los anteriores proyectos. Este sí lo ampara, que los hijos menores del padre o madre naturalizado, y mencionan que adquiere la ciudadanía legal conforme lo adquieren sus padres, ¿no? Esto queda, ahí le agrega esta frase, que yo, mi propuesta humilde es borrar lo que dice, la cual quedará suspendida hasta la mayoría de edad, porque en realidad no estamos hablando de los derechos políticos como tal, estamos hablando de la nacionalidad uruguaya de estos chicos que cuando sus padres se naturalizan a través de la Carta de Ciudadanía, ellos también por el ejercicio normal de la patria potestad adquieren inevitablemente la nacionalidad de sus padres. Eso debe ser así, ese es un derecho humano que tienen los menores de edad a tener la misma identificación del papá y de la mamá, ¿no? Si se van al extranjero sería el colmo que tu hijo quede medio apátrida o medio con otra nacionalidad diferente a la tuya. Entonces, obvio, mi propuesta es borrar esta frase que dice que queda suspendida y simplemente agregar la frase que diga, y con ello la nacionalidad uruguaya, al igual que sus padres o tutores legales. Es una propuesta humilde, pero creo que vendría a aclarar el hecho de que todo menor de edad, cuando su padre adquiere la ciudadanía legal, adquiere con ello la nacionalidad uruguaya, al igual que sus padres que ejercen la patria potestad. Básicamente es la propuesta, existe ya este proyecto de Matos. Lo que le comentaba a Gustavo era que, bueno, ver la forma de desempolvar el proyecto, volverlo a reimpulsar y bueno, por mi parte quedo a las total órdenes de ustedes y me convidan a ir a explicar con detenimiento o a hablar con algún tipo de comisión de código y ciudadanía de ahí del Parlamento, para mí será un verdadero placer y nada, ojalá logremos resolver este tema para bien para todos los ciudadanos legales del Uruguay que bien están llegando a esta nación y que, bueno, han dado afuera. Muchos uruguayos tienen que reconocer que toda la mitad de la población uruguaya tiene la condición migrante y así como tenemos esos orígenes, también hemos estado afuera pasando muchas vicisitudes y siendo acogidos por otras naciones quienes nos han brindado su nacionalidad sin problema alguna y bueno, es lo mínimo que debemos hacer como ciudadanos del mundo, ¿no?